Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que ha apartado de su tiempo en este fin de semana. Somos Aquí con mi Médico, una plataforma lista para usted. Una opción verdadera, factible, a su alcance, para educarse en salud, para recibir esa atención que usted programó con anticipación. En Aquí con mi Médico usted agenda, fin de semana tras fin de semana, una consulta. Un tema siempre que es de interés, de actualidad, trayendo a este consultorio virtual los mejores especialistas nacionales e internacionales para tocar los diferentes temas que en salud hay que conversar para realizar una intervención oportuna, eficaz y que tenga resultados. Esta plataforma Aquí con mi Médico, usted puede accesar a ella a través de diferentes plataformas. Inicialmente desde HRN, su cabina que se convierte en el consultorio más grande de Honduras. El fin de semana, HRN, TSI, las aplicaciones digitales como el app de Televicentro, el Facebook Live, tanto de TSI, HRN y Aquí con mi Médico, y una plataforma también nueva en YouTube. Puede seguirnos buscando ahí en YouTube Doctor Videa Channel. Estamos conectados en Aquí con mi Médico para que no exista ninguna excusa para que usted no reciba la consulta. Los cupos son amplios para que usted pueda recibir individualmente esa atención. Y es que tenemos plataformas para esa conversación directa, para esa consulta de manera personal, y eso es a través del triaje virtual. Este triaje virtual es una plataforma digital que a través de un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410 87 27 usted puede accesar de manera directa con su servidor, con Aquí con mi Médico. ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su inquietud en esta mañana? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo amaneció hoy? Probablemente no al 100%, pero desde Aquí con mi Médico queremos ser esa mano amiga que lo lleve a usted a conducirse a un mejor estado de salud. 9410 87 27 en nuestra plataforma para que usted pueda recibir una atención de manera directa a través de ese mensaje de texto y WhatsApp, que fin de semana tras fin de semana nuestra línea de triaje virtual se satura, pero que cada uno de ustedes saben que tiene la respuesta. Tiene siempre, antes de que el día termine, ese consejo oportuno de qué hacer ante la situación que nos está planteando en esta mañana. Triaje virtual, listo desde ya para que usted comience a escribir sus preguntas, a hacer sus consultas, y de mi parte usted recibirá las respuestas. Y es que este es el momento. Si usted está presentando algún tipo de molestias a nivel torácico, o sea, en su pecho, que le dan esos dolores esporádicos que le duran algunos minutos o segundos, probablemente tenga obstruidas sus arterias coronarias, pues Diagnos tiene una promoción en este mes. Y es la máquina perfecta, se necesita cuidar. Una exploración de calcio coronario, una revisión del calcio coronario puede mostrar la enfermedad de las arterias de manera temprana, aún sin tener síntomas. El score de calcio coronario es una medida de prevención y de detección temprana de procesos obstructivos de sus arterias coronarias y así, de esa manera, evitar eventos fatales. ¿Cómo cuáles? El infarto agudo de miocardio, que usted, una parte de su corazón se muera y que corre el riesgo también de morirse. ¿Cómo puede usted hacer este examen del score de calcio? Pues hay que hacer cita a Diagnos y con un precio especial de 3.800 lempiras en esta oportunidad, cuando originalmente de 5.430, 300 lempiras, usted puede hacerse este examen por 3.800. ¿Cuál es el teléfono para poder agendar una cita y hacerse este estudio del score de calcio? 94 53 71 11. Vuelvo a repetir, el score de calcio para determinar cómo están sus arterias,
poder deducir cómo está ese flujo sanguíneo, usted lo puede hacer a través de este examen al 94 53 71 11. Diagnos Imagen Ética de la Medicina, que pone este estudio a su disposición. No desaproveche esta oportunidad y revísese su corazón, porque es mejor prevenir hoy que lamentar mañana. Hay que hacer esa prevención, hay que seguir buscando cada día estar mejor, porque después nos lamentamos de por qué no hicimos prevención. Hemos visto en las últimas semanas un aumento de casos de influenza en el país. A todas las edades me ha tocado, desde menores hasta adultos mayores con influenza. Pues quiero comentarle que el Centro de Estudios Médicos BIME tiene ya la vacuna contra la influenza. Es una vacuna que protege contra las cepas más comunes del año 2025, que puede ser administrada desde los 6 meses en adelante. Igual incluye a las personas de la tercera edad. De igual manera, es una dosis anual para que usted pueda agendar una cita para vacunarse en este fin de semana o durante la semana. Llame al Centro de Estudios Médicos BIME al 9520 7550. Sí hay influenza en el país, pero comentarles que ha llegado la nueva vacuna para esta temporada, que ya nos protege contra las cepas del año 2025. Vacuna de influenza que le protege a usted principalmente de las complicaciones, porque puede llegar a una neumonía. ¿Cuántos casos de neumonía existieron el año pasado? Muchos a raíz de una infección por influenza. Ya sea la influenza A o la influenza B, la cobertura de la vacuna es amplia. Tiene que prevenir. Tome acciones en esto de la vacunación, en lo cardíaco, para que más adelante no lamenten las enfermedades. Hay cosas que sí se pueden prevenir y para eso nosotros estamos desde Aquí con Mi Médico, para traerle lo más actual. Hoy tendremos un tema que es de mucha importancia. Usted lo ha visto, la publicación del tema de la semana, como lo es la apnea del sueño. Es un problema que sin duda alguna puede estar usted presentando y no lo ha identificado o no lo quiere aceptar, porque su compañera de hogar dice: cuando duermes haces unas tremendas pausas, tienes unos grandes ronquidos, pero luego te quedas sin respirar. Pues por ahí anda ese diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Después de estos consejos de interés, vamos a conversar sobre este tema para que usted hoy pueda determinar a través del conocimiento de esta condición si está o no padeciendo o presentando un padecimiento de estos que están afectando su sistema pulmonar, su oxigenación y su sistema cardiovascular. Después de estos consejos de interés, venimos para hablar de apnea del sueño. Si tiene apnea obstructiva del sueño, su respiración se detiene por breves periodos de tiempo mientras está dormido. Normalmente, cuando usted respira, el aire ingresa a través de su boca y nariz y baja a su garganta, también llamada faringe. El aire fluye por su tubo de aire o tráquea, esparciéndose a través de una estructura parecida a un árbol de tubos pequeños hacia sus pulmones. Cada vez que usted respira, la presión de succión negativa jala los tejidos suaves en su boca y faringe hacia adentro. Los músculos en su faringe responden jalando los tejidos suaves hacia afuera nuevamente, lo que mantiene abierta su vía de aire. Cuando usted duerme, es normal para los músculos de su boca, lengua y faringe relajarse ligeramente, pero no lo suficiente para bloquear la vía de aire.
Si tiene apnea obstructiva del sueño, los músculos de su boca y faringe pueden relajarse demasiado. Su lengua cae al tejido suave en el techo de su boca, presionando contra la parte posterior de su garganta. Esto bloquea completamente el flujo de aire hacia sus pulmones. La falta de oxígeno en sus pulmones lo despierta. Usted puede jadear por aire para restablecer el flujo de aire antes de dormir nuevamente. El ciclo de la apnea y despertar puede pasar muchas veces en la noche, evitando un sueño relajado. Los factores que pueden contribuir a la apnea obstructiva incluyen obesidad, porque más grasa puede presentarse en las paredes de la faringe, una quijada pequeña o que retrocede con una vía de aire estrecha, pérdida de tono muscular en su faringe debido al envejecimiento, y amígdalas hinchadas. Síntomas comunes de la apnea obstructiva del sueño son roncar, dolores de cabeza matutinos, somnolencia crónica diurna, fatiga, irritabilidad y concentración disminuida. Si es dejada sin tratamiento, la apnea obstructiva del sueño puede conducir a complicaciones como presión arterial alta, enfermedad del corazón, latidos irregulares llamados arritmia, accidente cerebrovascular y diabetes. Su médico puede recomendar cambios en su estilo de vida para tratar la apnea obstructiva del sueño, incluyendo perder peso, dormir de costado, no fumar y evitar sustancias que pueden ponerlo somnoliento, como el alcohol y los sedantes. Para apnea obstructiva del sueño moderada o leve, un dispositivo oral puede mantener su vía abierta. Este dispositivo trabaja jalando su quijada hacia adelante y moviendo tanto su lengua como el techo de su boca lejos de la parte posterior de su garganta. El tratamiento más efectivo y común para la apnea obstructiva del sueño es una máquina de presión positiva continua de la vía aérea o CPAP. Esta máquina bombea aire a través de un tubo hacia una máscara que encaja en su nariz o en ambos, su nariz y su boca. La presión mediana de aire de la máquina CPAP ayuda a mantener abierta la vía de aire, permitiendo que tenga un sueño profundo y tranquilo. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. En el tema de la semana, por primera vez hemos seleccionado este tema en 7 años, el cual representa una casuística, una cantidad de personas que lo padecen alto, diría yo, y que principalmente la mayoría lo desconoce. La llamada apnea del sueño. ¿Cuántas personas manifiestan que roncan y que hacen esa gran pausa y que dejan de respirar durante el sueño? A veces ya lo toman como una costumbre, un hábito. Muchos dicen es que mi papá presentaba esa misma condición y yo pues probablemente lo heredé, sin saber que esto tiene una implicación seria para la salud, pero que por sobre todo el identificarla nos ayuda a nosotros para poder llevar un tratamiento. Es por eso que hoy hemos tenido a bien invitar al doctor Fernando Valerio, el cual se encuentra en la ciudad de San Pedro Sula, desde los estudios de Televicentro, en aquella bella ciudad, para conversar un par de minutos sobre este tema. El doctor Fernando Valerio, del cual presentamos su perfil, el cual es un perfil de especialista
amplio, muy conocido por el pueblo hondureño, ya que fue uno de los impulsores de las terapias en el manejo del COVID-19, un científico reconocido nacional e internacionalmente, el doctor Valerio, a través de esa propuesta que se tuvo durante la pandemia del tratamiento catracho. El doctor Fernando Valerio es un médico especialista en medicina interna. Él estudió en la Universidad de Guadalajara, medicina general. Ahí fue sus estudios de posgrado, de pregrado, perdón, y en el posgrado estudió medicina interna en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Estudió una subespecialidad en lo que es medicina crítica, intensiva. En el mismo Estados Unidos ha desarrollado estudios avanzados en relación a lo que es el tema de trastornos del sueño, relacionados con la temática que hoy vamos a tratar y de las complicaciones cardiopulmonares. Es un placer, doctor Fernando Valerio, tenerlo en esta mañana para poder conversar con usted. Saludos a la distancia. Le digo que hace muchos años, diría yo, lo queríamos tener acá y no había sido posible, pero es un honor realmente, se lo digo. Mi reconocimiento para usted por esa gran labor en ese tiempo de pandemia y todo el trabajo que usted realiza desde el campo de la investigación. Un reconocimiento de nuestra parte, de aquí con mi médico. Y pues es un gusto que esté con nosotros en esta mañana y que se haya dado la oportunidad para conversar, doctor, con usted. Buenos días. Buenos días, doctor Videa. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Quiero reconocer también su labor en la pandemia, muy importante. Creo que el pueblo hondureño debe estar orgulloso de sus médicos, de todo el personal que atendió en la pandemia, en los triajes, en las áreas rurales, en el área hospitalaria. Creo que fue una labor titánica y pues fue mi obligación como hondureño poder aportar mi granito de arena. Gracias a usted, a su staff, por la invitación y sobre todo por la atención de su amable teleauditorio. Mucho gusto. El placer es nuestro y sin duda, doctor, en este mes de marzo, de hecho el pasado martes 11, estábamos conmemorando, diría yo, 5 años desde la detección de los primeros 2 casos de COVID-19. Y de ahí, desde ese 11 de marzo del año 2020, se comenzaron a suscitar un sinnúmero de eventos, la cuarentena, el número de casos, el tema de las hospitalizaciones, el número de personas que fallecieron por COVID-19, la implementación de tratamientos. Doctor, a 5 años ya, en este año 2025, ¿qué sensación le ha quedado a usted de esta pandemia? Bueno, sí, son 5 años que dejaron muchas enseñanzas. Creo que tenemos que estar bastante vigilantes de lo que está sucediendo en el mundo antes que vengan los primeros casos a Honduras de otras potenciales causas de epidemias o brotes o pandemias. Yo siempre, cuando me hacen la pregunta si va a haber otra epidemia o otra pandemia, no es el si va a haber, sino cuándo va a haber. Creo que es importante tener una vigilancia epidemiológica desde el sector privado, desde el sector público, unir fuerzas para poder prevenir o estar preparados para posibles brotes. En la actualidad hay brotes importantes de influenza. En Estados Unidos ya muchas aves tienen influenza aviar. La posibilidad de un brote o una epidemia o una pandemia por influenza aviar es muy alta. Ya hay casos en seres humanos que han sido hospitalizados por influenza aviar en Estados Unidos. Es importante tener una vigilancia de esta enfermedad.
Hay un brote muy importante de sarampión en el estado de Texas. Ya han habido muertos por esa enfermedad y hay un sinnúmero de brotes a nivel del mundo de varias enfermedades de las cuales tenemos que estar vigilantes y sobre todo ir creando conciencia a través de las redes sociales, del sector salud, boletines epidemiológicos para que estén informados toda la población y sobre todo los médicos y también estar preparados incentivando la investigación de potenciales agentes antivirales que puedan protegernos de todas estas enfermedades. Sin duda, doctor, que la experiencia fue amplia en el tema de la pandemia por COVID-19. Prácticamente estuvimos en el fuego por un periodo cercano a los 4 años. Y que eso nos dejó muchas lecciones, como usted bien lo mencionaba, y una de ellas es esa capacidad de respuesta que nosotros como país tuvimos a través de la ciencia, a través de esa unidad que existió entre ustedes, nuestros grupos, apoyándonos unos a otros y generando propuestas que hoy podemos decir esas propuestas salvaron vidas y que podíamos establecer que generar ese tipo de manejos, esas propuestas, sin duda hoy por hoy la historia las ha reconocido, las ha validado como parte de una estrategia que sirvió en ese manejo de COVID-19. La experiencia es alta y como usted dice, no podemos decir que no habrá otra pandemia. Hay mucho microorganismo que puede activarse y principalmente los virus y generar esos brotes que en sumatoria pueden llevar a convertirse en epidemias y que potencialmente pueden llegar a ser una pandemia. Y recordar, ya que hay muchos que lastimosamente pues no pudieron contar la historia de sobrevivir ante esta situación, pero nosotros como hondureños nos sentimos dichosos, en su gran mayoría, por los resultados obtenidos. Pero hoy, en este consultorio, nos ocupa un tema de mucha importancia, poco tratado, subdiagnosticado, diría yo, como lo es la apnea obstructiva del sueño. Y que usted es un experto y que durante la feria, a través de SleepMed, se realizaron diferentes tests para identificar personas, ya se han familiarizado desde aquí con mi médico con este tema, ya que tuvimos una introducción de esta temática en la Feria de la Salud. Pero hoy hemos querido apartar un tiempo para que usted, con su amplio conocimiento, nos explique algunos elementos importantes de lo que es la apnea del sueño, doctor. ¿Qué es como definición? ¿Qué características tiene esta condición y cómo poder identificarla, doctor? Bueno. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio del sueño. Se caracteriza por pausas significativas de la respiración. Son 3. La apnea central del sueño, cuando el centro de la respiración no emite una señal que permita que los músculos respiratorios se activen. Esas generalmente son por trastornos neurológicos que el paciente puede tener. La apnea obstructiva del sueño es la obstrucción de la vía aérea de forma intermitente que hace pausas, impidiendo un adecuado intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Y la apnea mixta del sueño es aquella que al hacer apnea se retiene CO2, al retener CO2 el centro respiratorio no funciona, entonces hace pausas desde el sistema nervioso central. Y hay una cuarta que se llama respiración de Cheyne-Stokes, ocasionada por la hipoxemia asociada a trastornos cardiopulmonares como la insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad bastante común. El 25% de los hombres de edad adulta la tienen y el 10% de las mujeres en edad adulta. Generalmente esa prevalencia de esa enfermedad o la cantidad de personas que tienen la enfermedad al nivel de los 50 años, ya las mujeres por el cambio estrogénico pierden ese soporte muscular de la vía aérea y es ocasiones que después de los 50 años la cantidad de mujeres que padecen de esta enfermedad sea alrededor del 25%, igual que
que los hombres. Cuando mencionamos ya por definición, como muy claramente lo ha establecido en los componentes de las formas de presentación de la apnea del sueño, doctor, ¿qué factores están involucrados? Ya nos mencionaba usted algunos de ellos. Hay un tema en el género, hay un tema también en la edad que hace mucho más frecuente en los grupos etarios y los dos grupos por género. Pero ¿qué otros factores son los que pueden modificar ese patrón respiratorio de manera temprana o de manera tardía? Al igual que qué otras condiciones físicas o enfermedades también pueden sumarse para que ese trastorno se vea como evidente. Sí, como usted lo mencionaba, es una enfermedad bastante común, generalmente el factor de riesgo mayor, pero no es el único y no significa que solo las personas de este tipo son las que lo tienen, es la obesidad. ¿Verdad? El paciente obeso es el que mayor posibilidad tiene de tener apnea obstructiva del sueño porque la vía aérea se estrecha con el tejido adiposo que rodea la vía aérea. Y más que obesidad es el aumento del tamaño del cuello y de la lengua. Esto obstruye la vía aérea porque al relajarse la lengua retrocede, los músculos de la faringe retroceden ante una vía aérea estrecha producida por la obesidad y es la causa número uno, ¿verdad? Como usted lo mencionó, los pacientes roncan, entonces el ronquido es un factor de riesgo. Recordar que el ronquido no es normal y pues es una alerta importante de esta enfermedad, especialmente si es muy ruidoso, si se escucha desde afuera de la habitación, si se queja el cónyuge, o sea, la posibilidad de que alguien que ronque tenga apnea del sueño es arriba del 95%. También tener una vía estrecha produce de un trastorno congénito que se llama retrognatia, o sea, la parte del mentón inferior o del maxilar inferior se retrocede, entonces la distancia de la vía aérea es reducida. Otros pacientes con trastornos hormonales como la acromegalia, el hipotiroidismo también tienen riesgo de tener esa enfermedad. Hay un trastorno genético de los músculos dilatadores de la faringe, eso se observa muchísimo en Asia. Y yo en mi experiencia ya de 18 años aquí en Honduras, con la clínica del sueño de SleepMed, he visto que tenemos en una población importante personas delgadas que se quejan de fatiga diurna, de cansancio diurna y que tienen obstrucción intermitente de la vía aérea en una etapa del sueño que se llama REM o etapa de movimiento rápido de los ojos. Ahí la vía aérea se relaja por disminución del tono muscular y obstruye de mayor forma la faringe. Eso es también muy común en las mujeres. Y veo también hombres delgados que intermitentemente en la noche se obstruye la vía aérea. Pues en general el paciente se queja mucho de sueño o sobre todo de sueño no reparador. Entonces esos son los riesgos más frecuentes de esta enfermedad. Interesante, doctor, lo que usted acaba de mencionar, porque uno, y lo hablábamos durante la semana, intercambiábamos opinión sobre esta condición, y si bien es cierto, aunque la mayor parte de los casos, y ahora que estamos en una serie de obesidad y sabemos que personas con sobrepeso y obesidad están en un grado mayor de riesgo, no quita la posibilidad, como usted bien lo menciona, de que una persona con peso normal desarrolle lo que es la apnea del sueño. Para las personas que nos están viendo, doctor, por TSI, las diferentes plataformas en las cuales se puede seguir Aquí con mi Médico digitales y a través de la radio HRN, ¿cómo usted pudiera definir, doctor, los primeros síntomas, las primeras pistas, diría yo, de que esa persona probablemente tenga apnea del sueño? Más adelante hablaremos de las implicaciones que tiene tenerla, pero ¿cuáles son esas pistas que puede hoy identificar no solamente la persona? Yo diría que la identifica mejor la persona que está al lado de nosotros, nuestra compañera de hogar, en el caso de las mujeres, el compañero de hogar, algún familiar con el cual se comparte, ¿verdad? La habitación, la cama. ¿Qué tips
pudiera usted compartirnos en esta mañana para decir, ojo, si está presentando esto, habrá la necesidad de tener una evaluación, que la hablaremos más adelante, en relación a una sospecha de apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño, el primer tip es sentirse que no descansó por la noche, despertarse cansado, sin ánimos, con ganas de seguir durmiendo o que necesite descansar durante el día. Es frecuente encontrar en la consulta personas que dicen, no, yo no tengo problemas para dormir. Bueno, sí tiene problemas para dormir porque se queda dormido en cualquier lugar, en cualquier momento. Ese es un tip importantísimo, ¿verdad? Las personas se ponen a ver televisión, se quedan dormidos, van al cine, se quedan dormidos, en la sala de espera se quedan dormidos, o sobre todo aquel que tiene bastantes pausas intermitentes durante la noche, que tal vez no tiene una hipersomnia, pero sí se siente que no tiene un sueño reparador. Obviamente, el síntoma que observamos más en las noches es el ronquido, un ronquido que es muy sonoro, que le impide al cónyuge también dormir de forma adecuada. Esa es una característica muy importante, pero como le digo, hay pausas intermitentes en algunos pacientes, no al principio de la noche, entonces potencialmente el cónyuge no lo escuchó a las 2, 3 de la mañana, cuando más puede ser que se esté obstruyendo la vía aérea y que puede ser una causa muy importante. Lo otro es tener un cuello muy amplio, ¿verdad? O grueso, eso, especialmente 40 centímetros o más de talla de cuello, ¿verdad? Esa es una característica física muy importante. Además, hay muchas enfermedades asociadas, por ejemplo, 1 de cada 3 hipertensos padecen de apnea obstructiva del sueño, 1 de cada 2 pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, padece apnea obstructiva del sueño. Entonces, si usted tuvo un infarto, padece el corazón o tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular, muy probablemente está asociada a apnea obstructiva del sueño. También podemos tener como característica que el paciente se sienta con problemas cognitivos, se les está olvidando las cosas, no saben dónde dejaron las llaves, recuerda que se fragmenta el sueño, entonces el sueño no tiene un sueño REM adecuado, que es donde se fija la memoria. Entonces también tenemos que tener importantes eso. Un paciente diabético de difícil control, 1 de cada 2 diabéticos padecen de apnea obstructiva del sueño. En síntesis, un paciente obeso, con un paciente con trastornos del sueño que se manifieste con hipersomnia diurna y que padezca otras enfermedades, es muy importante que sea evaluado. También los niños que roncan, tienen el tejido adenoideo o amigdalino hipertrófico, esos pacientes pueden tener también apnea obstructiva del sueño, que se quedan dormidos en clases o que tienen un problema en el aprendizaje, deberían de ser evaluados en caso de tener apnea obstructiva del sueño. Múltiples son las condiciones y trastornos que pueden llevar al diagnóstico de apnea del sueño, y puede ser esta una apnea obstructiva del sueño. Pero ¿qué implicación tiene, qué impacto genera sobre la salud? ¿Por qué es importante hablar de apnea del sueño? ¿Qué tan serio es que a alguien le diagnostiquen esta condición? ¿Qué puede pasarle a la salud? ¿Qué está ocurriendo en esas personas que están teniendo estas características? Usted me lo platica, doctor, después de estos breves consejos de interés. Estamos hablando de la apnea del sueño. Sé que usted ha identificado ya algunos patrones que lo hacen sospechoso de esta condición. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan necesario conocer de este tema? El doctor Fernando Valerio, médico especialista en medicina interna y subespecialista en el área de medicina crítica intensiva y con estudios en enfermedad del sueño, nos lo conversará después de estos consejos de interés. Ya retornamos. Estamos ya de vuelta y conversando con el doctor Fernando Valerio, que es nuestro invitado. Él está en la ciudad de San Pedro Sula y estamos conversando sobre apnea del sueño. Y antes de irnos a la pausa, quedamos con la formulación de la interrogante: ¿cuál es el impacto que tiene en el organismo el tener apnea del sueño? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, doctor? ¿Y qué
repercusiones tiene sobre nuestra salud. ¿Es esto algo de muerte, doctor? Bueno, definitivamente sí. Muchas de las personas que mueren dormidos es a consecuencia de esta enfermedad. Recuerde que al no respirar, nuestro sistema no recibe suficiente oxígeno, la sangre no lleva el oxígeno que es importantísimo para todas nuestras funciones vitales, al corazón, al cerebro. Entonces los pacientes pueden, uno, tener un infarto, dos, tener arritmias como la fibrilación auricular que manda émbolos o pequeños coágulos al cerebro y tener un infarto cerebral importante, por ejemplo, en la arteria cerebral media. Esto ocasiona inmediatamente la muerte. También puede ocasionar taquicardias ventriculares donde el corazón irregularmente se mueve sin poderse contraer y eso produce la muerte. Puede producir una hipertensión muy difícil de controlar o diabetes muy difícil de controlar que produce la muerte. Lo más común es el trastorno en la parte laboral, en la parte productiva. Las personas tienen más cansancio, más fatiga y pues no rinden como deberían. Aparte, al tener ese cansancio, no hacen ejercicio, entonces tienen una capacidad de perder calorías muy pobre y ganan calorías con más facilidad, más todo el montón de hormonas que se liberan cuando una persona se ahoga. Recuerde que si usted no respira, su organismo trata de compensar, libera adrenalina, noradrenalina, entonces puede producir esas arritmias, la presión, pero también libera cortisol, insulina, la leptina. Entonces todas estas hormonas producen crecimiento de los tejidos, mayor apetito, aumento de peso, entre más obesidad, más apnea, entre más apnea, más problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, y después más obesidad, más apnea. Es un círculo vicioso que se detiene deteniendo la apnea. Desde el punto de vista quirúrgico, las complicaciones anestésicas son importantísimas. Los pacientes roncan, no le dicen al médico o no preguntamos en la consulta antes de una valoración y el paciente puede tener trastornos respiratorios importantes que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, es una enfermedad, es una epidemia igual de importante que muchas de las que hemos hablado en cuanto a los peligros virales y bacterianos que hay. Como le digo, en Honduras, 2 de cada 10 o 3 de cada 10 adultos masculinos lo tienen y la mujer 1 de cada 10 en menores de 50 años y después de los 50 años con la menopausia se vuelve 2 o 3, o sea que es 1/3 de la población mundial que lo tiene. Y recuerde que sucede en la noche, 1/3 de nuestras vidas pasamos dormidos y generalmente los médicos no preguntamos qué es lo que está sucediendo en la noche con el paciente y no es observado por todo el núcleo familiar. Entonces, importantes trastornos en la salud, puede ser potencialmente una causa de muerte y sobre todo disminución de la actividad productiva de las personas. Realmente, doctor, sin duda que nos ha presentado un panorama muy claro. Aquí hay un problema de oxigenación cuando ocurre este trastorno y que trae diferentes situaciones y condiciones. Nuestro triaje virtual, nuestras plataformas digitales están llenas de interrogantes en relación a este tema. Y voy a tratar de resumirlas, doctor, ya que muchos plantean diferentes síntomas. Lo que usted ha mencionado, la mayoría de la población se ha sentido identificada. Y me dicen cómo se diagnostica esta condición. Porque si yo estoy roncando, hago pausas, estoy cansado, me acaban de diagnosticar, me decía alguien, una arritmia cardíaca, yo no tengo buen sueño. ¿Cómo hacer prevención? Y la prevención es adelantarse ante estos síntomas a las complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Usted que tiene una altísima experiencia con SleepMed, este centro que está tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, para realizar este apoyo diagnóstico, porque esa, al final de todo, doctor, es la pregunta del millón que hoy me están generando a través de las redes sociales y de las plataformas de Aquí con mi Médico. Primero la parte clínica, ¿no? Que el paciente no se sienta descansado, que tenga hipersomnia, hay datos clínicos como el diámetro del cuello, ¿verdad? El dato que el cónyuge le diga que hace pausas, eso clínicamente es muy importante para el diagnóstico. Se hace un estudio para confirmar el diagnóstico que nos da la severidad de la enfermedad, se llama polisomnografía o estudio del sueño,
el paciente tiene que pasar una noche conectado a un sistema de monitoreo, puede ser en una unidad especial del sueño, donde se tiene que quedar a dormir, o ambulatorio a través de los nuevos sistemas tecnológicos. Se puede colocar un sistema donde el paciente se va a dormir a su casa con este aparato de polisomnografía y nos dice si de estatura, cuántas apneas hace, la cantidad, la duración, en qué periodo de la noche, si se hace en el sueño superficial o en el sueño profundo, si se le baja la oxigenación y hasta cuánto, qué porcentaje de la noche también el paciente tuvo disminución de la oxigenación, también la onda pulso-presión, que le puede decir si el paciente hace taquicardias, hace arritmias, porque está conectado con el aparato de electrocardiografía. Entonces, todos esos parámetros se vigilan, ¿verdad? Y sobre todo los estadios también del sueño, que nos pueden indicar si el paciente tiene un sueño fragmentado. Ese es el estudio que hacemos tanto en SleepMed Tegucigalpa como en SleepMed San Pedro Sula, y podemos atenderlos con mucho gusto. Doctor, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya vamos a colocar y vamos a dar los números telefónicos para las citas, para las evaluaciones en relación a este estudio tan importante para que luego pues haya intervenciones. Y brevemente al cierre, doctor, después de la pausa comercial, usted nos establezca los 3-4 parámetros que se guían para abordar ya de forma de tratamiento ante esta condición. Hacemos una breve pausa comercial, el tema está sumamente interesante, apnea del sueño. Ya regresamos. Nos han solicitado los números telefónicos de SleepMed para realizar citas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Y es que en San Pedro Sula tienen la línea telefónica 98 76 47 79 y en Tegucigalpa 92 29 07 28. Esos son los números telefónicos para el estudio de la polisomnografía para la detección de apnea del sueño. Doctor, cuéntenos, en resumen, cuáles son las líneas de tratamiento. Ya estamos al cierre de Aquí con mi médico, pero queremos dejar ese mensaje a la población de que esta condición es tratable. ¿Hay solución, doctor? Sí, claro. Cuando está asociado el padecimiento a obesidad o es posicional, se pueden dar técnicas de reposicionamiento del sueño. También es importante bajar de peso. Sin embargo, el tratamiento estándar es un dispositivo conocido como CPAP o Sistema de Presión Continua Positiva de la Vía Aérea. Es una mascarita que se coloca en la nariz o en la nariz y la boca que produce una presión de aire que feruliza, o sea, que produce que la vía aérea esté permeable, evitando las apneas obstructivas. Cuando la apnea es leve, se puede colocar unos dispositivos de avance mandibular que impide que la vía aérea se relaje. Esos son los tratamientos actuales. Es importante siempre mantener una actividad física que permita disminuir de peso en los pacientes obesos. Y en los estudios, cuando la apnea está asociada a posición al dormir, especialmente la posición boca arriba, puedes colocar algunas técnicas para disminuir la posición supina o la posición boca arriba y así que el paciente respire mejor. Cuando se asocia a trastornos amigdalinos o adenoideos, pues muchas veces se ocupa una cirugía para quitar ese tejido que está obstruyendo la vía aérea y a veces reparar los tabiques nasales también. Agradezco, doctor, su fina atención para Aquí con mi médico, su tiempo, y esperamos seguir conversando de este y otros temas más adelante. Saludos, doctor, hasta la ciudad de San Pedro Sula. Muchísimas gracias y gracias a todo su teleauditorio. Buen día. Hemos conversado con el doctor Fernando Valerio sobre apnea del sueño. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Sabemos que este tema le ha dejado mucha enseñanza a usted en relación a apnea del sueño. Nosotros le invitamos para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.